Comienza con la introducción: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El versículo 3 nos dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en Él, en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa de confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Favor tomar asiento. La oración de Pablo. Me gustaría comenzar este estudio trayendo a luz una palabra y trayendo la definición de esta palabra. Muchos conocemos la palabra comunión. Participamos en comunión una vez al mes, que será el miércoles que viene, pero comunión. Es importante entender esta palabra con la definición bíblica. Comunión tiene muchos diferentes significados para la gente. Muchos la interpretación y la entienden, muchos la interpretan y la entienden como relación, amistad o compañerismo. Comunión se puede tan fácil entender en lo que uno tiene en común. Lo que uno tiene en común es comunión. Y sí lo es lo que uno tiene en común, pero para el cristiano esta palabra debe de cargar un significado, puedo decir, mucho más profundo que simplemente participar en actividades con otros, ver televisión juntos, sentarse y comer una comida juntos o ver el juego juntos. Porque muchos estoy en comunión, es el mismo interés que tenemos, ¿no? Estamos participando, pero fíjate, es más que una amistad. Sí es lo que uno tiene en común, pero para el cristiano lo que tenemos en común es que tenemos vida eterna. Tanto también tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Fíjate, tener y mantener a Jesús como el centro, y lo digo así, de mi vida o de nuestras vidas. Cuando uno mantiene a Cristo como el centro de su vida, el enfoque de su vida, ahí es donde vamos a tener comunión, porque tenemos esto en común. Y fíjate, Pablo mantenía a Jesús como el mero centro de su vida, a pesar de las circunstancias. Les recuerdo que él estaba escribiendo esta carta mientras él estaba encarcelado. Es más, estaba en cadenas, encadenado, y él aún se gozaba de sus circunstancias. Tomen nota. El secreto de su gozo, y se va a oír medio como sospechoso aquí, ¿no? El secreto de su gozo era su mente sencilla. Solo se enfocaba en vivir para el Señor y el Evangelio. Él solo quería glorificar al Señor. Tan sencillo así. Y ahí es donde él encontraba gozo. El versículo 21 nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjate, para mí el vivir es Cristo.
Entonces él entendía que él vivía para Cristo. Y llegaba el momento que iba a morir, era ganancia. Es ganancia. Porque era en ese mero momento que entrara a la presencia de Dios. Porque para el cristiano la vida continúa. Tenemos vida eterna. Amén. Y es con esta idea aquí que entramos y vemos el bosquejo que vamos a seguir para este libro. Y en caso de que no lo escribieron la semana pasada, aquí se los doy de nuevo. La mente cristiana gozosa. Capítulo 1. Es la mente sencilla. El gozo a pesar de las circunstancias. Capítulo 2. La mente sumisa. El gozo a pesar de la gente. Capítulo 3, la mente espiritual, el gozo a pesar de las cosas. Y el capítulo 4, la mente segura, el gozo que vence la preocupación. Entonces, vivir para el Señor y vivir con otros que viven para el Señor es una fuente de gozo. Por eso es importante estar reunidos, porque estamos en la misma mente. Vamos en el mismo sentido, tenemos un verdadero compañerismo. Y esto es tener comunión. Pablo no los tenía ahí presentes con él. ¿Por qué? Porque él estaba en la cárcel. Pero fíjate, ellos seguían unidos en Cristo Jesús. Y encontraba gozo en pensar y en orar por ellos. Cuando él se recordaba de ellos, era un gozo para él. Cuando pensaba en ellos. Y les voy a decir esto aquí. Te voy a decir, hay muchos que se gozan estar con hermanos y hermanas. Pero pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque están participando en actividades juntos? ¿O porque tienen el Señor en mente? Pregunto, ¿lo desean glorificar? Esa actividad, comida o amistad que los ha traído juntos? ¿O el centro es Cristo Jesús? Pablo y los filipenses tenían comunión a pesar de las circunstancias. Pablo en cárcel y ellos en Filipos. Millas de distancia entre ellos. Y era posible, fíjate, tener comunión en Cristo Jesús. Las dificultades y las circunstancias difíciles causan que uno sea fortalecido en la misma comunión que existe en el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido. Porque conocemos la verdad. Porque hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Fíjate. Y Pablo usa su mente para aclarar su punto. Y lo expresa en estos 3 puntos. Primero, siempre me acuerdo de vosotros, dice. El primer punto en el versículo 1 al 6. Os tengo en el corazón, dice el versículo 7 y 8. Y luego, y esto pido en oración por ustedes. Versículo 9 al 11. Pero comenzamos aquí con el primer punto. Siempre me acuerdo de vosotros. El versículo 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya vimos en profundidad estos versículos. La semana pasada entramos a estos versículos y establecimos que Pablo fue el autor de esta carta y que posiblemente Timoteo le ayudó a escribirla. Esta epístola a todos los santos en Cristo Jesús que vivían en Filipos. Y nosotros también podemos aprender muchas lecciones a través de ella. Primeramente, todos estamos en necesidad de Jesús. Desde el más pobre hasta el más rico. Todos necesitan al Señor. Amén. Y claro que también el liderazgo de la iglesia necesita
a Jesús, el liderazgo de los obispos y los diáconos que son mencionados aquí. También nos da el entendimiento que la iglesia en Filipos, fíjate, ya estaba establecida, que había orden en esta iglesia. ¡Qué bendición! Cuando una iglesia está establecida y hay orden en la iglesia. Porque les recuerdo, servimos a un Dios de orden, no de desorden. Amén. Vemos la gracia. La gracia siempre viene primero. Si no hay gracia, no puede haber paz. Paz en la vida de uno es el resultado de haber aceptado la gracia, el favor inmerecido de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Paz con Dios es porque uno ya no es enemistad con Él. Paz porque uno ha aceptado el regalo de Dios, el cual es Cristo Jesús. Y es en esto que todos nosotros que creemos nos podemos gozar y tener comunión con Él, tanto con todo creyente que cree en Él. Amén. Versículo 3 nos dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Increíble. Para mí esto se me hace simplemente increíble. Pablo comienza su carta pensando en otros. Fíjate, su enfoque no está en mis circunstancias. No está en sí mismo. Él está encarcelado en la cárcel esperando el juicio que viene. Fíjate, no se está enfocando en sus sufrimientos o sus incomodidades. Ay, pobre yo. No lo dice. No se toma a sí mismo en cuenta. Y cada uno de nosotros llega el momento que estamos sufriendo. Ay, y esto. Ay, y yo por qué. Ay, pero fíjate cómo comienza. Doy gracias. ¿De dónde está dando gracias? Dando gracias a mi Dios, dice. A pesar de las circunstancias. Y esto es clave. Es clave. Estoy pasando por lo que estoy pasando, pero le estoy dando gracias a Dios. Porque todos vamos a pasar por tiempos difíciles, por dificultades. Pero no estamos en este caso como Pablo. En aprender a dar gracias a Dios a pesar de las circunstancias, fíjate, nos permite enfocarnos en su reino y no en el mío. Esto es vivir para la gloria y la alabanza de Dios. A mí Dios dice. Nos indica que tiene una relación profunda e íntima. ¿Con quién? Con Dios. Fíjate dónde está su enfoque. Le doy gracias. Pablo pensando, fíjate, en los creyentes en Filipos, orando por ellos. Dándole gracias a Dios por ellos. Y comienza su oración, fíjate, dándole gracias porque se está, ¿quién? Acordando de ellos. Pensando en ellos. Pensando en los cristianos en Filipos que le traía gozo. Esto le traía gozo a su vida. Yo estoy pasando por dificultades, pero me gozo en saber de ellos que van bien. Pablo fue encarcelado en Filipos, Hechos 16, pero fíjate, no se recuerda del mal tiempo aún por lo que había pasado, de ser golpeado, de ser encarcelado, de sufrir persecución. Él se recuerda de que algunos vinieron a los caminos de Dios.
en Filipos. Aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Se recuerda en lo espiritual y no en lo físico. Fíjate dónde está su mente. Estos creyentes, la memoria de ellos le traía gozo a su vida. En Hechos 16 se recuerda de quién, el carcelero, de Lidia y su causa, la muchacha que tenía demonios. Pablo se gozaba de la historia de cada uno de ellos porque lo que los unía a ellos era Jesús, que ya no estaban en esas circunstancias perdidos. Podían tener comunión con Dios y con ellos mismos. Tan diferentes, pero unidos en Cristo Jesús. Unidos en el amor de Dios. Y nos debemos de preguntar, y he preguntado esto, ¿le traigo gozo a mi pastor cuando él piensa en mí? Porque te voy a decir, aún ayer en la mañana, 3 de la mañana, hasta tuve que hacer una llamada porque estaba pensando en alguien. ¿Cómo van? ¿Están bien? ¿Por qué me despertó el Señor? Me puse a orar, pero me gozo. ¿Por qué? Porque caminan con Cristo. Pero el Señor me los pone en corazón por una razón. Y pregunto, ¿qué memorias estoy creando? ¿Qué memorias voy a dejar? ¿Qué van a pensar mis hermanos y mis hermanas de mí? Vemos que todo recuerdo era de bendición para él. De la cuenta de ellos. De lo que pasó allí en Filipos. Que se comenzó esta iglesia, que personas fueron transformadas, que se estableció la iglesia, que había ahora ancianos y diáconos, había un liderazgo, que estaban creciendo y madurando. El versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Gozo por ellos, ¿por qué? Porque tenían salvación. ¿Por qué? Porque seguían creciendo. Gozo de saber que Dios todavía estaba obrando en las vidas de ellos. Siempre recordándose de ellos en sus oraciones. Orando por la iglesia en Filipos con gozo. ¿Te imaginas el gozo que estas palabras le han de haber traído a los creyentes en Filipos? Pablo, que estableció la iglesia, aún todavía se recuerda de nosotros. Todavía está orando por nosotros. Y ya habían pasado 10 años desde que Pablo fundó esta iglesia. Él ahora en cárcel, pensando y orando por ellos. La cárcel donde Pablo estaba encarcelado se había convertido en un cuarto de oración para él. Recordándose de ellos. Lo que podemos aprender aquí es la intercesión, orando por otros. Orando es intercesión, oración por otros. Y te voy a decir, no debe de ser una gran carga, pero debe ser un gozo de tener este privilegio. Tener un tiempo de oración es importante y debe de ser un gozo para nosotros. Y hace años, unos años atrás, me recuerdo yo muy bien, el varón que había compartido el evangelio conmigo en mi vida, él me evangelizó y recibí al Señor el diciembre de 1984. Me lo encontré, gracias por el Face, ¿no? Me lo encontré, le mandé un mensaje. Tuve la oportunidad de hablarle por teléfono y el gozo para él de saber que alguien quien él invirtió su tiempo
todavía caminaba con Dios y servía al Señor. ¿Te imaginas el gozo? Y eso puede pasar en nuestras vidas. Ese gozo, cuando uno es fiel, cuando uno sigue caminando con el Señor. Y Él se recordaba de mí, porque invirtió su tiempo en mi vida. Y hubo fruto, y sigue habiendo fruto. Qué gran regalo y gozo ver que la persona que evangelizó y discipuló sigue caminando y sirviendo al Señor. El versículo 5. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Podemos decir que su gozo es en que ellos, los filipenses, estaban avanzando con el evangelio. Tenían, fíjate, comunión. Y la palabra ahí es koinonía. Tener en común la muerte, el entierro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían tenido el deseo de participar, de hacerse partícipes, de avanzar el evangelio. Fíjate, dice, desde el primer día hasta ahora. Continúan evangelizando y compartiendo. Desde el momento que conocieron a Cristo como Señor y Salvador, no se hicieron para atrás. Compartieron la verdad con otros. Ellos, fíjate, verdaderamente apoyaban la obra de Dios. Cada uno de ellos se había hecho un misionero. Ellos avanzaban su reino a través del evangelio. Pero no nomás en palabras, ellos apoyaban la obra en acción con ofrendas desde el principio. Filipenses 4:15 dice así: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces, fíjate, ellos estaban invirtiendo en el reino de Dios. No nomás en palabra, en acción y en dar, cuando nadie más lo hacía. Koinonía es comunión, compañerismo, pero carga la idea, fíjate, de cooperación y participación también. Cooperación y participación. Somos parte de la familia de Dios. Amén. Y eso, fíjate, viene con responsabilidades. Todos debemos de tener, fíjate, la misma meta. De estar con la visión en turno, caminando con el Señor, nuestro Señor. Tener sabiduría de su voluntad. Y es a través de la oración que, fíjate, Dios cambia a las personas. Completamente nos transforma. Versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy completamente convencido que Dios me va a cambiar, que ya no voy a ser igual. Persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Fíjate. Entonces esa es una manera de caminar, una manera de cambiar. Pablo oraba por ellos, por todos ellos. Él se recordaba de lo que había comenzado ahí y aún se regocijaba en qué, en su salvación y el crecimiento en el Señor. ¿Por qué? Porque vinieron a los pasos del Señor. Fueron salvos, lo recibieron. Y estaban creciendo, estaban cooperando, estaban invirtiendo su tiempo, estaban dados a la obra de Dios. Pero fíjate, él bien sabía
que lo que Dios había comenzado en sus vidas, Él lo iba a perfeccionar. Porque es Dios el que hace la obra. Y yo digo esto aquí, que sea el Señor que nos ayude a cada uno de nosotros a enfocarnos en Él. Amén. Hebreos 12:2 dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entre más años tenemos en el Evangelio, podemos ver que Dios sigue obrando en nuestras vidas. A pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestra desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Él seguirá obrando en nuestras vidas. Así que es mejor nosotros poner nuestros ojos firmes, puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Yo digo, hay que proponer en nuestra mente y nuestro corazón que voy a cumplir. A lo mejor lo único que tienes que hacer hoy en día es confesarle al Señor. Decirle, necesito regresar y tener comunión con usted, mi Señor. Perdóneme. Ser perdonado es lo que se necesita para tener una comunión gozosa. Y esto es saber que Dios está obrando en mí día tras día. Dios está obrando en mí. Segundo punto. Os tengo en el corazón. Fíjate el versículo 7. Nos dice, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahora, fíjate, Pablo se va más profundo aquí. Se va más profundo. Pablo tenía un verdadero amor por ellos. Es muy fácil pensar en personas, pero te pregunto, ¿qué piensas de ellos? Quizás pensamos que son una molestia, que no me caen bien. Cómo son burros, ¿no? Es fácil pensar así. Pero vemos el amor sincero de Pablo por ellos. Él los tenía en su corazón, demostrando el amor cristiano. Y esta es una evidencia de nuestra salvación, de que somos salvos. Primera de Juan 3:14 nos dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y Pablo demostraba su amor por Jesús y sus hermanos en sufrir por el Evangelio. Estaba en la cárcel, ¿por qué? Por la verdad y el amor de la verdad. Era la única razón que estaba en cárcel. Él miraba sus sufrimientos como una oportunidad de defender y confirmar el Evangelio. Y en defender y confirmar el Evangelio, y esto iba a ayudar a todo creyente. Dice, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y todos, del más alto de posición hasta la más baja de posición, todos somos participantes de la gracia de Dios. El favor inmerecido. Amén. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros
con el entrañable amor de Jesucristo. Fíjate, Pablo los amaba a ellos, pero no era en su propio esfuerzo. No era en su propio amor. Uno le puede llevar flores a su esposa y decirle, te amo. Y sí es amor, pero no es del amor que es mencionado aquí. Aquí vemos que dice el entrañable amor de Jesucristo. Este amor es producido por el Señor que vive en mí. El amor de Jesús que es, fíjate, canalizado a través de Pablo, fluye a través de nuestras vidas porque le estamos dando lugar, su propio lugar a Cristo en mi vida. Romanos 5:5 dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate la diferencia. El amor físico existe con nuestro cónyuge, pero hay un amor mucho más profundo que viene de adentro de nosotros. ¿Por qué? No de nosotros mismos, pero porque Él vive en mí. Este es un amor que Jesús produce en nuestras vidas. Si estamos en una relación propia con el Señor, el resultado va a producir un amor por otros, un interés y amor genuino por las personas, un amor que produce un interés por su condición espiritual. Me preocupo por ellos. ¿Cómo están? ¿Están caminando con el Señor? Deja darles una palabra de aliento. Deja ir a orar con ellos. Esto es cómo sabemos que estamos creciendo y madurando. Porque Dios me despierta a medianoche pensando y orando por otros. A veces no sé, pero yo sé que el Señor me pone personas en mente y corazón. Te pregunto, ¿te preocupas por otros? ¿Te preocupas por los demás? ¿Por su condición espiritual? Tenemos que permitir que Dios perfeccione su buena obra en cada uno de nosotros. Ellos, los filipenses, fíjate, estaban preocupados por Pablo y ellos enviaron a Epafrodito para que sirviera a Pablo. Y vamos a ver esto en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque estaban preocupados por Pablo, pensando en él. Deja mandarte a alguien que venga al lado tuyo, servir y ayudarte y animarte. Otro punto, o podemos decir prueba del amor cristiano, es la habilidad de perdonar a otros. Primera de Pedro 4:8 dice así: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si operamos en la base de amor, el resultado es gozo. Es gozo. Es decir, caminar en el Espíritu, porque en la carne es una imposibilidad caminar en amor. No se puede. ¿Por qué? Porque el amor es el fruto del Espíritu Santo. Es lo que nos enseña Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y luego gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Pero comienza con amor. Los filipenses tenían amor, estaban unidos en el amor de Cristo Jesús. Ellos, tanto como Pablo, entendían que ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí podemos poner nuestro nombre. Ya no vivo yo. El Mario que era ya no vive.
fui crucificado con Cristo. Ya no soy la misma persona. Y ahí puedes poner tu nombre. Ya no soy esa persona. Soy criatura nueva en Cristo Jesús. Ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó hacia mí, por mí, por mí. Vemos el amor que tenían por Jesús, tanto como unos por los otros. ¿Y qué diferencia de esta iglesia que operaba en amor, que mantenía su vista en el Señor? ¿Qué diferencia a la iglesia en Corintio? ¿Qué contraste? Fíjate lo que Pablo escribe de ella, de la iglesia en Corintios, 2 de Corintios 12, 20 al 21. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues temo que cuando vaya, no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chisme, arrogancia y conducta desordenada. Así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. ¡Wow! Fíjate la gran diferencia entre estas iglesias. Y cómo Pablo piensa de ellas y habla de ellas. Te pregunto en esta noche, si uno preguntara de ti, de tu vida, ¿qué testimonio darían de tu vida? ¿Qué testimonio? ¿Qué podrían decir de ti? Te voy a decir, los filipenses lo hicieron fácil para Pablo. Fácil de dar un buen testimonio de ellos. Ellos operaban a la base de amor y ponían a Dios primero. Pero en Corintio, ¡ouch! ¡Qué contraste! Lo bueno es que Dios no ha terminado. Nos está perfeccionando. Nos está transformando. Pero es cuando uno reconoce, se arrepienta y cambia de dirección. Dios nos ayuda. Pero es cuestión de confiar en Él. Es cuestión de tomar ese paso de fe. ¿Cuántas veces lo he dicho? Por años. Señor, ya no quiero ser igual. Quiero ser más como usted y menos como mí. Señor, ayúdame. El tercer punto. Y esto pido en oración. ¿Por quién? Por ustedes. Versículo 9 al 11. El versículo 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjate, Pablo quería que los filipenses, se llenaran de amor y discernimiento. Es una oración para el crecimiento y la madurez de ellos. Pero comienza con amor. Amor que abunda y el amor que discierne. Pablo no estaba satisfecho en donde estaba. Él quería que él y sus amigos crecieran más cercas al Señor. Que experimentaran el amor que abunda.
Y uno solo lo puede experimentar en la madurez. ¿Y cómo estudiamos madurez? Pero es cuestión de aplicar para que abunde aún más en nuestras vidas. El amor es demostrado en verdad. El amor es demostrado en verdad. Y yo sé que es difícil cuando nuestros mejores amigos, familiares o pareja caen en pecado. Es difícil. Pero el verdadero amor se los va a traer a su atención. El voltear el ojo, yo no miro nada, yo no vi, yo no sé. Es asunto de ellos. Es entre ellos y Dios. El voltear el ojo y no decir nada, te voy a decir, no es amor. No es amor. Hay veces personas aún en nuestro propio hogar están viviendo en pecado y lo estamos permitiendo. No es amor. ¿No deseas que ellos maduren? Te voy a decir, no van a crecer o madurar cuando están o siguen en pecado. Y Él aquí nos dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo oraba para que maduraran, para que pudieran ser fiel de día en día. Y te voy a decir, cuando estás pasando por medio, va a ser de momento en momento, ni de día, no alcanzas ni llegar a las 12:24, no. De momento en momento. El versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El amor que discierne podrá aprobar lo mejor. Es como uno va a poder tener el carácter cristiano maduro, a fin de que sean sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Pablo quería que llegaran al punto de madurar para no ser un tropiezo para otros. Quería que llegáramos a ser sinceros y irreprensibles con el propósito de cuando Jesús regrese por su iglesia, no hubiéramos causado tropiezo en otros. El versículo 11 nos dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Claro que aquí Pablo está haciendo una referencia a los frutos del Espíritu. Pero es con un propósito. Es un gran gozo servir al Señor. Es un gran gozo servir al Señor. Pero cuidado en servir, porque nuestro verdadero carácter es demostrado en nuestra conducta. Cuando uno sirve al Señor en su propio esfuerzo, el resultado, pues te voy a decir, puede hacerse un gran desastre. Porque lo estoy sirviendo en mi poder. Y es muy diferente cuando uno lleva fruto en el servicio cristiano. Fíjate, Pablo estaba orando por su madurez, la madurez de ellos en el servicio cristiano. Él quería que estuvieran llenos del Espíritu Santo y que producieran fruto. Y te voy a decir, muchos tratan de producir resultados, de producir
puedo decir fruto falso. Dar la apariencia de piedad y que están dando fruto. Pero es muy diferente cuando uno permanece en Cristo. Es cuando permanecemos en Cristo Jesús que uno va a producir fruto. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no estamos permaneciendo en el Señor, no va a haber fruto. No puede haber fruto. Porque nos dice, permaneced en mí. Y luego nos dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es nada? Nada. Pero uno quiere poner esa apariencia de piedad y que llevo fruto, pero no estás permaneciendo en el Señor. Es falso. Es un fruto falso. Así que si estás tratando de servir al Señor en tu propio esfuerzo, en tus talentos, en la carne, no vas a producir fruto. No va a haber fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Te pregunto, ¿no crees que es tiempo que permanezcas en Él? ¿Dejar que Él produzca fruto en tu vida? Tome nota. El fruto no es para nuestro propio beneficio. El fruto es para el beneficio de otros. Es más, es para la gloria y la alabanza de Dios, es lo que nos dice la Escritura. Él quiere que nuestro carácter como cristianos le traiga gloria y alabanza a Dios. Un árbol fructífero no se jacta porque ha producido fruto. Nunca ha salido a mi naranjo y me está diciendo, ay, mira qué bonita naranja se hizo. No se va a jactar. Pero el cristiano ahí anda dando jactamonios, no testimonios, jactamonios. Mira lo que yo hago, ay, yo hago esto, y yo sirvo, y yo hago, y yo. Es todo. ¿Qué he producido? Fíjate, es el resultado natural de lo que debe de pasar. ¿Por qué? Porque permanezco en el Señor. Va a haber fruto. Es el proceso natural. Si permanecemos en el Señor, es natural que vamos a producir el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es tan sencillo así. Gálatas 5, 22 y 23, una vez más. Mas el fruto del Espíritu, amor. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es más, Pablo nos exhorta a llevar fruto. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si permanecemos en Él, fíjate, llevando fruto en toda buena obra, todo lo que haces, va a haber fruto en tu vida. Pero fruto también es el fruto de ganarnos almas. Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Su deseo era que hubiera más fruto, que personas vinieran a conocer a Cristo como Señor y Salvador. El resultado de una relación propia con el Señor es que va a haber fruto en tu vida. Va a haber fruto en tu vida. Y una vez más,
uno no se puede jactar de producir fruto. Porque no somos los otros que lo hemos producido. Es el Señor Jesús. Es el resultado de permanecer en Él. Amén. ¿Qué es la aplicación aquí? Te pregunto, ¿deseas tener gozo en tu vida a pesar de las circunstancias? Pablo nos demuestra a través de su oración cómo tener gozo a pesar de sus circunstancias, de lo que él estaba pasando. Y comienza con comunión que produce gozo, un amor por el pueblo de Dios. Vemos que el enfoque es en Jesús y en la gloria de Dios, no en mí, en lo que yo estoy pasando. Primero, siempre que me acuerdo de vosotros, me traen gozo a mi vida por su salvación y la manera que siguen creciendo en el Señor. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Cuando están creciendo, cuando se están deteniendo con el Señor, cuando siguen caminando con el Señor. 2, sostengo en el corazón, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. 3, y esto pido en oración por ustedes, que permanezcan en Jesús y que produzcan fruto. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y es lo que debemos estar pidiendo uno por el otro, por nuestra congregación, aquí en Rialto. Cuando pensamos en Tecate, qué gozo ver la obra de Dios que siga creciendo y madurando. ¿Qué testimonio se va a dar de nosotros? Tenemos la oportunidad. Si Dios te está hablando, es cuestión de arrimarte. Es cuestión de hacer un cambio necesario en tu vida. Si no lo conoces, es para que vengas a salvación. El Evangelio se te puede explicar para que seas salvo. Pero vemos aquí el inicio de este estudio, de este libro, y el gozo que podemos tener en Cristo Jesús.